Hola queridos y queridas estudiantes. Les doy la bienvenida a una nueva clase de lenguaje y comunicación. Les recuerdo que estamos en la unidad 3, específicamente en la clase número 2, en la cual trabajaremos el ambiente y costumbres presentes en la narración. Es por ello que el objetivo de esta sesión es identificar las costumbres y ambiente de la narración, siendo la habilidad para trabajar identificar porque reconoceremos estos elementos en una breve actividad introductoria y en una actividad final con el texto de lenguaje. Así que comencemos. Si es que no han revisado el PPT que se subió a la plataforma, al inicio se les propone realizar un ejercicio de mis primeros aprendizajes. Para ello deben observar atentamente estas imágenes. Si se dan cuenta a primera vista, los lugares que se muestran son bastante diferentes entre sí. Por ejemplo, en la primera imagen, que es Egipto, se identifica un clima más árido y seco, en donde probablemente la gente debe cubrir el rostro por la arena que hay en el lugar. Por otro lado, en la segunda imagen, que es Chiloé, se reconoce un clima más frío, una temperatura alta y un ambiente húmedo, ya que las casas están sobre el lago. Más aún, los colores de cada lugar son diferentes. Sabiendo estas cosas, podemos conocer un poco de la cultura o costumbres de cada espacio. En una narración sucede lo mismo, ya que es muy importante conocer las diferencias de un espacio y otro, pues las características propias de un lugar son fundamentales para entender las acciones, conflictos y relación de los personajes. En definitiva, esto se conoce como ambiente y costumbres. Cuando hablamos de ambiente nos referimos al espacio físico, a la sociedad y a la cultura en la que se desenvuelven los personajes. Cuando el autor describe detalladamente el ambiente y las costumbres en un texto, permite que el lector pueda comprender las motivaciones de los personajes y sus acciones. Por ejemplo, en el texto que leímos la semana pasada llamado Pachapulay, se mencionan ciertos lugares como Melipilla o Lo Espejo. Estas son sectores de nuestro país, por lo que podemos inferir que la historia se ambienta en Chile. Por otra parte, debido a la descripción del lugar por el que transita el personaje, logramos reconocer que sus motivaciones o acciones son el ser aviador. Además, el lector logra conocer otras épocas, sociedades o culturas, ya que gracias a las características que se mencionan en la historia Pachapulay, como grabados históricos, paredes enyesadas, muebles antiguos o la extrañez de ver un reloj, nos permiten saber que el aviador se encuentra en otro lugar o siglo, específicamente en el siglo XV, en donde se disputan las guerras por la conquista española. Los tres pasos esenciales para identificar el ambiente en una narración son: número 1. Identificar los elementos que se describen, como los nombres de ciudades, países, tipos de animales, la descripción de la naturaleza, las acciones, las palabras tradicionales, las celebraciones, etc. Número 2. Identificar la influencia del ambiente en la trama de la historia. Hazte las preguntas: ¿cómo afecta el ambiente a la historia? ¿Qué reacción genera el ambiente en los personajes? Y número 3. Reflexiona sobre la importancia de estos aspectos. Pregúntate: ¿qué información entrega la historia para entender mejor el texto? Para finalizar, deben aplicando mi aprendizaje, el cual se hace en el texto de lenguaje. Para ello deben desarrollar la sección Aplico de la página 177 del texto. Para esto deben copiar y responder las preguntas de la 2 a la 5 en su cuaderno. Si tienen una duda sobre la actividad, me pueden hablar por la plataforma, por Gmail o WhatsApp. Espero que este video les haya ayudado a comprender de mejor manera el contenido de esta semana. Recuerden ponerse al día con la actividad de la semana pasada. Un abrazo a todos y a todas.